Animit Palel. Haré una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres Elohim, Rey del universo. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, ministraré este tema médico por el bien de muchas personas. Abba Kadosh, seas tú quien ministre, ponme tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach, sabemos que la ciencia viene de ti, como dice en el libro de Daniel. Omen, beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material lo puede usted bajar, copiar y regalar. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ver un tema que es muy importante. Ansiedad generalizada. Ahora, cada día hablan más nuevos hermanos que quieren conocer, bueno, ya están guardando la Torah y dicen, ancianos o Roé, yo padezco de ansiedad generalizada y ya no soporto más esto. Entonces quiero decirles esto, antes de que se me olvide. Este próximo viernes, más bien el sábado en la tarde, a las 4 de la tarde, en este Shabbat próximo, voy a darles un tema que sería como la continuación del día de hoy. Y yo le puse a ese tema, preocupado, ansiedad, ora. Es decir, haz oración. Van a ver qué hermoso es, a la luz de la Biblia, del Tanaj, de la Torah, las armas que el Eterno ha puesto para que nos quitemos la ansiedad. Ahora, quiero que abramos nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 34. Vamos, por favor, allá, Salmo 34. Y el verso 4. Este es uno de los versos del Tanaj, de la Biblia, que más les comparto a los pacientes que son ansiosos. De hecho, todos en un momento dado de la vida hemos padecido algo de ansiedad. Entonces, este verso, de hecho el Salmo, es un salmo que habla de protección. Cuando el rey David andaba cuidándose pues de Abimelech. Bueno, entonces en el verso 4 dice así: busqué a Yahweh y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por favor, lo leemos todos en español. Amén. Entonces, esto es más que una medicina. Ahora, ¿qué es la ansiedad generalizada? 1. Son preocupaciones persistentes. Son preocupaciones excesivas. Y esas preocupaciones excesivas no están basadas en situaciones reales o en hechos reales. Es decir, que la ansiedad generalizada no está basada en algo real. Podemos decir que la respuesta que tienen los pacientes con ansiedad generalizada es una preocupación excesiva y que la respuesta no está en proporción a las circunstancias, sino que es mayor la respuesta. Ahora, este tema es para bendición de todos, no es para criticar a nadie. Cuando tú veas a un paciente ansioso, no le digas, estás loco, no digas eso, porque tú no sabes lo que está pasando esa persona. Puede haber tenido traumas, ahorita lo vamos a ver y demás, y tratar así a una persona, o yo le digo paciente como médico, es más que una falta de respeto, porque no sabemos lo que le esté sucediendo a esa persona. Ahora, en la ansiedad generalizada va a haber tensión muscular, va a haber dificultad en la concentración, va a haber una excitación autónoma. Explico, taquicardia, es decir, el corazón late más rápido.
Muchos confunden la taquicardia con las palpitaciones y son cosas muy diferentes. La taquicardia es que late el corazón más rápido. Lo normal es 80 veces por minuto en un adulto normal, joven, sano. Si se aumenta de 80, eso ya se llama taquicardia. Me han llegado pacientes con 150 latidos por minuto. Recuerden que no es lo mismo en un niño, estoy hablando de adultos jóvenes. Las palpitaciones es que aunque el corazón esté latiendo a un ritmo normal de 80 por minuto, quiere decir que el corazón está latiendo más fuerte. Y entonces el paciente, la persona, siente cómo late su corazón. Eso se llaman palpitaciones. Entonces, taquicardia es que late más rápido. Palpitaciones es que siente su latido o lo oye. Si se acuesta de este lado, no puede descansar porque está oyendo, valga la redundancia, en su propio oído, pum, pum, cómo está latiendo su corazón. O si se acuesta de este lado. Bueno, el paciente con ansiedad generalizada va a tener inquietud, está inquieto, hay un desasosiego, no está tranquilo. Puede presentar insomnio, del cual ya hablé en otro tema, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Y los pacientes se sienten al límite. Ellos me dicen, doctor o Roe, según el caso, ya no aguanto más, pienso que me voy a volver loco. Hay esa sensación. Por eso decía yo que no hay que criticar a nadie que tenga ansiedad, porque pueden tener 1000 cosas que esté produciendo esa ansiedad. La ansiedad generalizada no tiene nada que ver con un problema médico, físico. Ahorita lo vamos a ver con calma. Ahora, como punto número 2, este tipo de personas que tienen ansiedad generalizada son más propensos a desarrollar una enfermedad crónica. Es una enfermedad ya orgánica, tal como tal, física y crónica. Ahora, como número 3, la presencia de la ansiedad puede prolongar el curso de algunas enfermedades. Es ahí cuando oigo yo como médico, me dicen, doctor, tengo 25 días con este catarro y no se me puede aliviar. Tengo tanto. Aparte de que hay complicaciones en las enfermedades, la enfermedad se prolonga porque bajan las defensas en la ansiedad generalizada. Ahora, este punto número 4 no me gustaría decirlo, pero lo tengo que decir. Hay más mortalidad cuando hay ansiedad generalizada. Es decir, hay más pacientes que mueren porque la ansiedad no la logran controlar y entonces decía yo que se convierte en una enfermedad, ya puede convertirse en una enfermedad orgánica y muchos mueren por un infarto. Entonces, yo no deseo eso, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Por eso es tan importante tratar la ansiedad generalizada. Explico. Dije que no tiene nada que ver con lo físico. Todo está aquí y sobre eso voy a estar explicando varios temas en los próximos días. Entonces, por eso síganse conectando para que puedan aprender más de esto. Esto es muy profundo, no es de una lección nada más. Ahora, los pacientes entonces pueden degenerar en una enfermedad ya física y es ahí donde viene la mortandad, la muerte. Y reprendemos eso en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Dios de Israel, el Salvador del mundo, el Elohim de Israel. Bueno, como punto siguiente, hace 40 años el sexo femenino era más propenso a presentar la ansiedad generalizada. Pero de unos 8 años para acá, sexo masculino y sexo femenino están igual. Es decir, hombres y mujeres presentan el mismo nivel de ansiedad generalizada. Ahora, la ansiedad generalizada es crónica. Es decir, tiene periodos de exacerbación, de agudez, por así decirlo,
se ponen los síntomas más agudos y después desaparece un poco, pero no del todo. Como punto siguiente, el paciente está muy irritable. Es decir, no se le puede decir cualquier cosa porque estalla. También tiene fatiga. Y les pediría ahí que revisaran en este mismo canal, Shalom 132, remedio para la fatiga. Eso está filmado hace un mes, más o menos. Ahí expliqué de la energía, que depende todo del abacados, etcétera. Vean ese tema, porque si ustedes van viendo, he ido dando temas que todo está relacionado con la ansiedad. Bueno, decía yo que tienen insomnio, no pueden dormir, tienen inquietud, etcétera. Ahora, el punto siguiente. Hace algunos meses yo empecé a hablar sobre el ego en los temas de santificación de los viernes, en Erev Shabbat, el inicio de Shabbat. Entonces yo hablé ahí sobre la percepción. Si no percibimos bien, si yo no veo bien, entonces necesito estos anteojos para poder ver mejor las letras. Entonces, ¿qué no será en lo espiritual? Tengo que tener discernimiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, es lo correcto. Entonces yo no tendré distorsión. Bueno, en la ansiedad generalizada hay distorsión de la percepción. Es decir, no se percibe correctamente. Por eso decía yo al inicio de esta administración, de esta plática, que las respuestas que da un paciente con ansiedad generalizada, un enfermo, ¿por qué no decirlo?, no está en proporción con las circunstancias. Es decir, se derrama una gotita de agua y el enfermo ansioso se pone de malas. Es más la respuesta, es desproporcionada la respuesta a la causa que ocasionaría un poco de ansiedad, por así decirlo. Ahora, hay que tener una valoración realista de las cosas. Y el enfermo, el paciente con ansiedad generalizada, no tiene eso. Entonces, tiene una mala perspectiva de los problemas, de las dificultades, de las pruebas que el Eterno permita, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí preocupa es lo que yo dije hace un momento, la falta de concentración. No es que el paciente sea tonto, no, sino que no está concentrado en lo que está haciendo. Y entonces le puede estar hablando y dice, oye, te estoy hablando. ¿Cómo? ¿Perdón? Es decir, no está concentrado. Y esa falta de concentración es preocupante, porque imagínense si el paciente va manejando. Ahora, el paciente con ansiedad generalizada tiene un afrontamiento inadecuado de las situaciones que se le presentan. Es decir, la respuesta, vuelvo a repetir, no es adecuada para el estímulo que está recibiendo. Cada día se aumenta más la cantidad de pacientes o de personas con ansiedad generalizada. Una de las características también es que tienen una deficiencia de capacidad para resolver problemas. De eso voy a estar hablando en los temas próximos. Por favor, pongan atención, amados hermanos, amigos, amigas, para que ustedes puedan ir aprendiendo más. Entonces, hay una deficiencia de la capacidad para resolver circunstancias o problemas. Este tipo de personas con ansiedad generalizada consultan frecuentemente al médico. Y algo que yo he visto con la práctica durante muchos años, gracias al Todopoderoso, es que el paciente o los pacientes con ansiedad generalizada se hacen muchas pruebas de laboratorio, van a hacerse muchos análisis, pero fíjense qué cosa tan curiosa. Ellos no esperan buenas noticias. Se hacen exhaustivas pruebas de diagnóstico, de radiografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, etcétera, etcétera. Pero ellos esperan encontrar información negativa de su salud, porque tienen ansiedad generalizada.
Entonces ellos lo que andan buscando no es, estoy bien, salí bien en estos análisis, gracias al Todopoderoso. No, ellos se hacen muchos análisis, pero lo que están esperando es una información negativa. Bueno, generalmente la ansiedad generalizada, para la redundancia, se presenta en gente fumadora, o sea, gente que fuma mucho o que abusan de otras sustancias como estimulantes, analgésicos, café, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente con ansiedad generalizada? Mucha sudoración, sudoración abundante, ya lo expliqué, taquicardia y palpitaciones, que son diferentes, ya lo expliqué. Hay una desproporción o una mala, permítame decirlo con estas palabras para que pueda ser entendido. El estado cognitivo, es decir, está alterado. El estado cognitivo es lo que nos mantiene, por así decirlo, despiertos, que damos respuestas acertadas, que resolvemos problemas, etc. Entonces, hay una distorsión en el paciente con ansiedad generalizada de los procesos cognitivos. Tiene planteamientos erróneos. O sea, sus planteamientos son erróneos y no se da cuenta. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, no es bueno criticar a un paciente con ansiedad generalizada porque no es lo correcto. Es un paciente que está sufriendo y hay que ayudarlo. Tiene una excesiva excitación fisiológica. ¿Cómo es eso, Roe? Bueno, ya expliqué, el corazón late más rápido, pero también el intestino se vuelve más rápido o se vuelve perezoso y viene una colitis irritable. Hay un tema que le titulé intestino saludable. También puede haber una gastritis o hasta una úlcera gástrica por hiperactividad, o sea, más ácido clorhídrico, más pepsina, etcétera, etcétera. Hablando del paciente con esta ansiedad generalizada, tiene una preocupación excesiva. Y dentro de poco voy a estar dando temas sobre la preocupación y cómo superarla. Entonces, esa preocupación excesiva es generalmente por el trabajo, por su rendimiento escolar, en el caso de los estudiantes, por la cuestión económica que esté pasando, si tiene deudas o no, etc. Ahora, todo esto afecta negativamente al paciente, porque el paciente se deteriora en su salud. Cuando yo como médico veo un paciente con ansiedad generalizada, generalmente ya vieron a un psiquiatra, a otro psiquiatra, a un médico, etc. Entonces lo primero que tengo que hacer es descartar otros diagnósticos. Entonces pongan mucha atención por si tú estás sufriendo ansiedad generalizada, para que tú le comentes a tu médico y el médico pueda ser llevado hacia ello. Hay que descartar hipertiroidismo. También hay que descartar, por ejemplo, ciertos medicamentos antidepresivos. Parece paradoja, ¿no? Pueden causar una ansiedad generalizada. Si el paciente tiene hipotiroidismo y está recibiendo una sobredosis de hormona tiroidea, puede presentar una ansiedad generalizada. Entonces, si el paciente, no se trata de que llegue el paciente y se le diga, le voy a dar este calmante. No, mejor investigamos, no sea que tenga un hipotiroidismo, esté tomando una dosis muy agresiva de hormona tiroidea y eso le esté provocando la ansiedad. Hay pacientes que padecen asma o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y usan broncodilatadores en spray. Esos también causan una ansiedad. Todo lo que es la cortisona y los derivados de la cortisona, los medicamentos que son utilizados para gripe o catarros, todo lo que son las bebidas de cola, ver si el paciente es adicto al café o al té. Generalmente todo tipo de té tiene cafeína. Ver qué tanto toma alcohol ese paciente en la semana, porque hay pacientes que dicen, bueno, yo no bebo todos los días, doctor,
pero los fines de semana sí, sí, es algo, pero ese algo, ¿cuánto es? Puede ser una copa, 2 copas, 3 copas, una botella de brandy, cuidado. La nicotina también, tenemos que saber cuánto, o al menos nosotros como médicos, cuánto está fumando. Y algo muy importante, la abstinencia. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, en el caso del alcohol, si el paciente no se le pregunta bien y el paciente era un tomador de alcohol, y entonces puede presentar una ansiedad, pero eso es porque dejó el alcohol o dejó el tabaco o dejó ciertas sustancias depresoras del sistema nervioso central. Bueno, ante todo esto, ¿qué hacer? Porque hay que buscar soluciones rápidas. Bueno, lo primero, técnicas de relajación. No te recomiendo nada esotérico porque yo no me dedico a eso. No, el simple hecho de la respiración controla mucho la ansiedad. Pruébenlo, pruébenlo. Y recuerden que voy a hablar sobre la oración el sábado a las 4 de la tarde. Es un tema específico de oración, pero enfocado a la ansiedad. Entonces, por ejemplo, respirar profundo 3 veces. Sostener un poco la respiración y después exhalar. Y después otra vez. No todo es tomar una pastilla, porque vamos a ver cosas más profundas en unos minutos y también voy a dar consejos también médicos más específicos. El hacer deporte, eso relaja muchísimo. Todos los que ya tenemos cierta edad no es bueno trotar. Eso lo expliqué en otro tema, porque el trotar es golpear el talón, la rodilla, la cadera, la columna, etcétera. Entonces, no, nosotros ya no, yo no troto ya, yo camino mucho. Y hacer otro tipo de ejercicios como gimnasia, etcétera. Ahora, lo que sí es importante, entonces, las técnicas de relajación, como la respiración, qué mejor que meditar en Yahshua, en su bendita Torah, en hacer el bien a los demás. De eso voy a estar hablando mucho. Si nosotros dedicamos gran parte de nuestro tiempo a ayudar a los demás, con eso estamos más que servidos, estamos más que relajados, porque el servir a los demás da una alegría preciosa. Es un gozo precioso ayudar a los demás. Practiquen eso, ayudar a los demás. El problema de la ansiedad generalizada, generalmente, no siempre, es estar pensando en uno mismo, el ego. Por eso hablé sobre el ego en santificación y voy a seguir hablando sobre ello. Pero si dedicamos más tiempo a ayudar a los demás, eso calma muchísimo la tensión. Por ejemplo, si yo tuve un día muy estresado, médicamente hablando, o sea, como doctor, y yo llego y me dedico a ministrar en lo espiritual, el hecho de ayudar a otras personas a darles consejos espirituales, basados a la Biblia, todos, al Tanaj, a la Torah, eso me relaja. Hagan eso, el ayudar a los demás, ayudar a los pobres, ser bendición para otros. Eso quita muchísimo la ansiedad. La verdad es que estamos tan encerrados en nosotros mismos que no hemos tenido tiempo para los demás. Entonces decía yo, técnicas de relajación, respiración, ayudar a los demás, eso quita muchísima ansiedad. Deportes, practicar deporte. Hay que practicar deporte aunque ya tenga uno más años. Ahora, ¿qué medicamentos se han empleado? Y muchos de ustedes los toman, por ejemplo, las benzodiazepinas. Bueno, esos son los más usados, pero pueden provocar varias cosas. Pueden provocar sedación, problemas de concentración, cuando se han tomado ya por largo tiempo. Pueden producir amnesia anterógrada, es decir, el paciente no se acuerda de lo que desayunó hoy, pero se puede acordar muy bien de lo que desayunó hace 30 años, X día. Entonces, las benzodiazepinas son buenas, yo no digo que no, yo también las empleo con algunos pacientes, algunos, pero pueden causar sedación, problemas de concentración,
amnesia anterógrada. Puse yo un video, creo que son 2 o 3, no recuerdo, sobre estados depresivos en los ancianos. Vean esos videos, son muy interesantes. Muchos de nuestros ancianitos ya presentan depresión o ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque están ya jubilados. Y decía yo en ese tiempo, cuando filmé esos videos, el paciente jubilado, como ya no tiene nada que hacer, tiene un síndrome, y perdón por lo que voy a decir, no es grosería, que le llaman el síndrome del perro. Ahora pongan atención, y eso lo aprende uno todos los días. Perdón, hubo un señor, voy a poner este ejemplo, hubo un señor que se jubiló, él era superactivo y se jubiló. Entonces, él se quedaba ya como jubilado, más tarde en la cama, después de dormir, quería descansar más. Pero su esposa tenía que hacer el quehacer de la recámara. Y entonces, pues él veía que su esposa ya estaba barriendo, estaba sacudiendo, y él se sentía incómodo. Y dijo, me tengo que ir a la sala. Se iba a la sala. Porque el ama de casa no se jubila, ¿eh? Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces él se fue a la sala y después llegó la esposa, ya acabó la recámara de asearla, se fue hacia la sala, empezó a asear la sala y él ahí, y él se sentía incómodo. Después me dijo, bueno, a la cocina. Se fue a la cocina, pero llegó el momento que la señora acabó de hacer la sala y el comedor y se fue a la cocina a limpiarla y prepararse para cocinar para ese día. Y él se tuvo que mover de la cocina, entonces por eso se llama el síndrome del perro. Es decir, ellos dicen así, me siento como un perro, doctor, donde ya, vete para allá, hazte un lado, porque voy a limpiar acá y luego acá, y entonces andan de aquí para allá. Algo no digo de lo peor, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta es pensar en la jubilación o no. Moisés no se jubiló, Abraham no se jubiló, Josué no se jubiló, el rey David no se jubiló. Entonces, mantenernos activos, eso evita la ansiedad. Porque si alguien no tiene que hacer, va a caer en ansiedad o en depresión. Bueno, me salió un poco, pero quise ilustrar algo. Entonces, no quiere decir que las benzodiazepinas sean malas. No, pero el problema es que pueden causar eso, falta de memoria, falta de concentración. En los adultos ya muy mayores está contraindicado. Porque la mayoría de adultos nosotros vemos una fractura, que es la fractura clásica de cadera, la fractura del fémur, de la cabeza del fémur. Muchos pacientes han tenido que se les tiene que poner una prótesis. Esa prótesis se llama de Austin Moore, es la cabeza del fémur de metal, etc. Entonces, porque han tomado benzodiazepinas y como no tienen un control de su caminar bien, ya están viejecitos, se han caído y se han fracturado. No digo que por culpa de la benzodiazepina, no, directamente, sino es la edad, y eso unido a que se les da benzodiazepina no es correcto. Ahora, este tipo de productos pueden causar dependencia, o sea, el paciente se vuelve dependiente, y eso ya lo expliqué en otro tema que le titulé Tratamiento de la ansiedad, de la angustia y de las crisis de pánico, para que vayan viendo todos esos videos y vayan aprendiendo un poquito más. Y si tú eres ansioso, encuentres en ello la solución, desde luego en el Todopoderoso. Yahshua es su nombre. Bueno, entonces este tipo de medicamentos causan dependencia y también causan tolerancia. ¿Qué es eso? Quiere decir que cada vez van a necesitar más dosis. Si empezó con 1 miligramo de tal medicina, van a necesitar después 2, después 3, después 4, después 5, etc. Ahora, se han utilizado los antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina, se han utilizado, pero aún así no son lo más práctico. Ahora, permítame aclararles varias cosas y quiero darles algunos tips, algunas recomendaciones como médico, cirujano,
para que ustedes puedan tratar bien su ansiedad. Bueno, lo importante es tener claridad mental. Hago un alto acá. Claridad mental. Confianza emocional. El problema de la ansiedad es que no tenemos confianza emocional. Tenemos que entrar en una calma corporal. Ahora, hay que aclarar esto. No siempre es un desequilibrio químico en el cuerpo. Puede ser que, a ver, explico. Tenemos aquí los riñones. Y arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman suprarrenales. Esas glándulas producen epinefrina y norepinefrina, que viene siendo adrenalina y noradrenalina, es lo mismo. Entonces, en algunos pacientes, como que se exprimen como limones esas glándulas suprarrenales y producen, lógico, en el cuerpo más liberación de adrenalina. Entonces, por eso les decía yo, hermanos, por cuarta vez, amigos, amigas, no es bueno decirle a un paciente que tenga ansiedad, estás loco, ya, contrólate, estás loco. No, no hay que hacer eso. No. Entonces, puede ser un trastorno químico. Hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama, a ver si se puede traducir, feocromocitoma. Es un tumor en las glándulas suprarrenales y ese libera muchísima adrenalina. Pobre paciente, él siente que se le sale el corazón, está sudoroso, está ansioso, está con temor, etc. Eso unido a las experiencias psíquicas que haya tenido, psicológicas, etc., pues pobrecito, se arma un problema ahí. Puede ser un trastorno químico, pero en el 99.9% de los casos de ansiedad generalizada no es un trastorno químico, es un trastorno del alma y eso no lo arregla una pastilla. Ahora, permítame comentar esto. Es decir, un caso así, que el problema esté en el alma, no se va a remediar con drogas psiquiátricas o medicinas psiquiátricas, no. Entonces, a ver, hay que transformar tu química interna. Ahora, voy a hablar un poquito de esto, no es cabalístico, no se vayan a confundir, por favor. Mire, tú mismo, pongan atención todos los que tienen ansiedad generalizada, acá o allá, eso, y los que después vean este video, son bienvenidos todos y bendecimos a todos en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es el nombre correcto del Todopoderoso. Entonces, a ver, tú mismo puedes transformar tu química interna. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, Roe? ¿Cómo? A través de tus pensamientos, a través de tus movimientos. Ahora, al menos yo he visto que hay peligros imaginarios, lógico, no reales. O sea, la percepción, recuerden que está mal. Entonces, la ansiedad es como la magia. Voy a decir esto y no es cabalístico, por favor, no se confundan. La ansiedad crea trucos ocultos. Es algo interesante esto, para que tú le hagas caso y creas que hay un peligro, pero no lo hay, porque es una mala percepción de parte tuya. Y permíteme ayudarte y bendecirte en esto. Es decir, la ansiedad generalizada es como la magia. Sabemos que la magia es mentira. La ansiedad es lo mismo, es mentira. Es decir, entonces es como si se crearan trucos, explico esto, ocultos, para que le hagas caso a la ansiedad y creas que hay un peligro real, pero no lo hay. Recuerda que las respuestas que da una persona ansiosa no están de acuerdo con las circunstancias, una respuesta demasiado exagerada. Ahora, ¿qué hace la ansiedad? La ansiedad nubla la lógica, nubla tu lógica. Eso es muy importante. Entonces, cuando una persona
no entiende los trucos que hace la ansiedad le parece una magia negra. Es decir, una magia que quisiera sacarlo de control y que intenta hacerle daño. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a ver, la magia no es real. Hay un tema que titulé ¿Existen los psíquicos? Véanlo, vean cuánta información ya hay en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, a ver, y todo es para bendición de las personas. Bueno, entonces, a ver, así como la magia es mentira, la ansiedad es mentira. A ver, no tiene caso que tú vayas al médico y le digas, es que estoy muy nervioso, etc. No, tienes que cambiar tus patrones de pensamientos. Todos de alguna forma u otro. O sea, cuando el problema no es químico, todos hemos estado ansiosos algún día. Yo expliqué que psicosis, perdón que haga otra vez la psicosis es una despersonalización. Así lo definimos en psiquiatría. Y la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Bueno, todos acá y allá, todos, en un momento de la vida hemos estado neuróticos. Y tú dirás, no, yo no, Roe, no, todos. En algún momento de la vida hemos tenido que resolver dos cosas a la vez y no sabemos qué hacer primero. A mí me pasó muchísimo como médico. La señora ya está pujando porque van a hacer el niño. Doctor Palacios, ya lo necesitamos acá, ya van a hacer el niño. Pero al mismo tiempo llegaba un lesionado de un accidente automovilístico. En ese momento, aunque no hubiera yo querido, hubo un poquito de neurosis, es decir, ¿qué hago? Hay dos cosas a la vez, ¿cómo le hago? ¿Se dan cuenta? Todos en un momento de la vida hemos tenido eso. Otra cosa es ser neurótico crónico, eso es otra cosa, pero todos hemos tenido un momento de neurosis de dos cosas y no sabemos qué hacer. Pero bueno, el Eterno resuelve todo. Bendito es el nombre de Yeshua Mashiach. Ahora, entonces, a ver, eso es como si fuera una magia negra, pero es ilusoria, porque así es la magia. Todo es ilusión. ¿Se acuerdan? Hablé sobre esto en la percepción. Todo es ilusión. Ahora, se necesita detectar los trucos y entonces ya no es uno engañado. A ver, por ejemplo, no sé, un mago, ¿no? Que se esconda unas barajas dentro de la mano o la manga, descubrimos el truco, aquí estaba la otra baraja, el as, o las reinas, no sé, es un ejemplo. Ya descubrimos el truco. De eso se trata en la ansiedad, no causada por un trastorno químico. Entonces, tú tienes la solución en tus manos para tratar la ansiedad. Ahora, si se descubre esos trucos y dices, no, yo estoy exagerando, estoy pensando todo negativo, entonces conéctense los próximos días, voy a seguir dando más consejos, todavía no he terminado, pero es importante que tú te sigas conectando porque vas a aprender más cosas. Entonces decir, no, eso está mal, yo estoy pensando mal. Ahora, cuando te venga una situación, ya lo ministré la otra vez, negativa, cambia la imagen por una positiva, rápido. Algo que te recuerde bellos momentos. No sé, el día que nació tu primer hijo, el día de tu boda, el día que conociste a la que hoy es tu esposa o tu esposo, no sé. Algo que te recuerde felicidad. Cuando estás danzando en Shabbat, etcétera, recordar cosas buenas. El enemigo, Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, todo el tiempo va a estar atacando y quiere ponerte triste, y quiere ponerte deprimido, y quiere ponerte ansioso. Entonces lo que va a tratar de hacer el enemigo es que tú estés deprimido y ansioso. Entonces tú tienes que aprender cómo actúa con sus trucos el enemigo y no dar rienda suelta. Cambia. Yo tengo tiempo que empleo eso. Si viene un pensamiento, no me refiero a cosas de pornografía, eso, no, algún pensamiento
que me quisiera deprimir, cambio rápido la diapositiva por algo positivo. Recuerdo ese día, qué hermoso estuvo ese día. No sé, piensa en algo hermoso. Entonces, hay que invertir los trucos de la ansiedad. No sigas permitiendo. Recuerda la respiración. Recuerda hacer ejercicio. Hay que comer sanamente. Evitar todo lo que pueda alterarnos los nervios. Cafeína, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no hagas caso al susurro del enemigo, porque se va a alimentar el problema y te va a hacer creer que hay un gran peligro, y es cuando viene la ansiedad. Por ejemplo, nosotros oramos: Padre eterno, Yahshua HaMashiach, guarda a nuestros hijos, llévalos con bien, que estén con bien y regresen con bien, acompañados por tus benditos ángeles, sus malajim, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Ya oramos y confiamos. Entonces no vamos a entrar en un truco de que, ¿y les pasa algo? ¿Y si les pasara algo? ¿Y si esto? ¿Y la carretera? ¿Y aquí? Allá. No, rápido. Ya oramos. Entonces vamos a creer, pero creer. No el creo en duda, no, creer en firmeza de que Yahshua tomó nuestra oración y va a cuidar a nuestros hijos. Puse un ejemplo de tantos. Entonces, pasar de lo negativo a lo positivo. Repito, pasar de lo negativo a lo positivo y hacerlo rápido. Y entonces ya no cae uno en crisis de ansiedad. Tenemos que descubrir siempre el qué, y el cómo. ¿Qué es lo que quiere? Generalmente es el enemigo, o a veces uno mismo. ¿Qué voy a lograr con ponerme ansioso? ¿Y cómo es que me puse ansioso? ¿Por qué? Ahora, tenemos, en el caso mío, yo tengo que estudiar los hábitos físicos, los hábitos mentales y emocionales de los pacientes. Y tú dirás, pero yo no soy doctor. Bueno, tú analízate qué hábitos físicos tienes. ¿Caminas? ¿Haces ejercicio? ¿O todo el tiempo estás sedentario? No haces tus quehaceres, haces tus labores, haces tus cosas, pero eso es trabajo. Pero me refiero que hagas ejercicio. Hábitos mentales. ¿Te la pasas recordando el pasado con tristeza? Ese tiempo fue mejor. O por ejemplo, no sé, hábitos mentales en rencor, odio. No, todo eso enferma y va a llevar a la ansiedad. Los emocionales, ¿cómo reaccionamos ante una buena noticia o ante una mala noticia? Si tú creces en santidad, responderás mejor a todo. Eso lo hemos comprobado. Yo lo he comprobado conmigo mismo y con muchos cientos de miles de hermanos ya, de gozo y paz en todo el mundo. Entonces ellos van creciendo en santidad y responden mejor a las emociones. Ahora, todo depende de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces día tras día. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué pienso? ¿Pienso cosas positivas? Entonces voy a tener un excelente día y no voy a caer en ansiedad. ¿Qué siento? ¿Siento amor por mis semejantes? Lo que yo explicaba, ayudar a los demás es hermosísimo. Aquí hay un grupo de hermanos y de hermanas que no es pequeño, que me ayudan a ministrar a otros hermanos en el mundo. Personas nuevas que quieren conocer Torah, que les hablan de sus problemas y demás. Estos mismos hermanos y hermanas me consultan muchas cosas, otras ya las aprendieron bien y no es necesario que pregunten. Y ellos mismos me dicen, Roe, yo me sentí tan feliz ayer porque ayudé a 10 almas a resolver sus problemas gracias a Yahshua. Eso da mucha tranquilidad. Si ayudamos a los demás y no somos egoístas, egocéntricos, recuerda el ego, entonces vamos a tener mucha calma.
Ahora, hay rituales. Esos rituales hay que romperlos si no son buenos, lógico. Es decir, las neuronas, sería un poco complicado explicar esto, pero hay rutas neuronales de la ansiedad, del pánico y de las fobias, porque eso entra de la ansiedad generalizada, una fobia, por ejemplo. Entonces, y hay otras rutas, no dije, dije rituales en cuanto rituales de rutas, pero hay otras rutas que crean calma, claridad y confianza. Entonces explico, a ver, en el cerebro no quiero empezar a dar clases de anatomía ni de fisiología porque no es ese el objetivo de esta plática, pero hay rutas neuronales de la ansiedad, del pánico, las fobias, pero hay otras rutas de la calma, la claridad y la confianza. ¿Cómo es que se logra que estas últimas, la calma, la serenidad y la confianza, prevalezcan y no prevalezca el pánico, la ansiedad, la fobia, el temor, el terror, etcétera? Orando, respirando tranquilos, haciendo ejercicio. Cuando el problema es químico, entonces sí podemos dar sustancias. Entonces, pero antes de llegar a ese punto y recomendarles algunas cosas que van a ser de mucha bendición para sus vidas, y les sugiero que vayan por un lápiz y por una hoja de papel, porque van a notar algunas cosas que les pueden servir. No se trata de venir aquí a dar recetas de cocina, pero soy médico y tengo la autoridad para poder bendecirlos, porque el médico también es autoridad puesta por Dios, por Elohim. Entonces, a ver, número 1, calma corporal. A ver, tranquilo, voy a estar tranquilo. Tendré claridad mental como número 2 y voy a tener confianza emocional. No me voy a dejar ir por mis ímpetus y voy a actuar bruscamente, no, entonces voy a tener calma corporal. Por eso es tan importante respirar. Muchos médicos famosos en el mundo recomiendan solamente estirarse. Podemos estirarnos al mismo tiempo que respiramos profundo y exhalamos y vamos a tener claridad mental. Cambiar lo negativo rápido por lo positivo, como una diapositiva. ¿Se acuerdan? Yo les platicaba de esos de carrusel. Yo lo manejé mucho en las pláticas que daba yo en las universidades. Entonces cambiaba yo rápido la diapositiva y se veía como entraba otra diapositiva. No era como ahora con las computadoras. Entonces, hacerle así en el cerebro, y entonces tendremos confianza emocional. Ahora, ¿qué comemos? Irritante, mucho picante, mucho alcohol. El 90% de la serotonina se produce en el estómago. Es algo que casi no lo vas a oír en ningún lado. El 90% de la serotonina se produce en el estómago. ¿Qué es la serotonina? Voy a decirlo así, la hormona de la felicidad. Y como la gente come mucho picante y le entra el alcohol y refrescos de cola cada rato, etcétera, y come irritantes y mucha mostaza y muchos ácidos, etcétera, mata la producción de serotonina. Entonces la persona no va a tener esa hormona de la felicidad, para que se entienda, es un mediador químico más bien, y entonces la persona va a estar irritable, va a estar de malas. Entonces la idea esta es, hermanos, amigos, amigas, es no decir voy al médico y que me dé un calmante, ya, tengo ansiedad, ya, me tomo mi magnesio, está bien, yo lo recomendé la valeriana, recomendé la pasiflora, pero si no cambiamos todo, la ansiedad generalizada, que es diferente a un tipo de ansiedad, podemos decir entre comillas normal, ¿verdad? Entonces se va a disparar la ansiedad, se va a volver incontrolable la ansiedad generalizada, porque si no hacemos ejercicio y se toma mucho alcohol y se fuma mucho y se le meten irritantes al estómago, como decía yo, la serotonina se va para abajo y entonces sí nos afecta lo que comemos. Cuando el médico, nosotros como médicos decimos, no coma mucho picante, desde ahí ya estamos dándole una bendición al paciente,
porque su producción de serotonina va a estar bien. Ahora, analicemos. Se come mucho irritante, mucha mostaza, demasiada mostaza, mucha salsa katsu de esas ácidas, etcétera, salsas picantes y demás. Entonces la producción de serotonina se va para abajo. ¿Qué hay que hacer para que esa ansiedad se vaya? Recuerda, lo primero es lo mental. Ya dije varias cosas, no quiero ser repetitivo porque quiero seguir avanzando en el tema. Disminuir el azúcar. O sea, todo lo que sean carbohidratos hay que disminuirlos. Disminuir las grasas, porque así entonces será una buena producción de serotonina en el estómago y eso va a ayudar a que esa serotonina llegue al cerebro. Ahora, lo más importante para sanar la ansiedad generalizada es lo espiritual. Si la persona no se deja ministrar, puede tener sentimientos de culpa, puede tener temor y eso le va a estar ocasionando una ansiedad crónica, una ansiedad generalizada. Entonces lo primero es tratar lo espiritual, no nada más dar una pastilla y ya, no. Ahora, yo explicaba esto, pongan atención por favor, amigos, amigas, hermanos, hermanas, pongan atención todos por favor. Yo explicaba hace poco, en un tema de la Torah, que si un hombre adultera y todavía tiene un poco de conciencia, cuando esté con la esposa en la cama va a tener culpa y cuando esté con la amante va a tener temor de ser descubierto por su esposa, por sus hijos. Cuando está con la esposa se siente culpable por su pecado. Eso es cuando no se tiene la conciencia cauterizada, porque dice la Biblia que cuando ya se tiene la conciencia cauterizada, la gente hace cualquier cosa. Eso se llama mente reprobada, y eso está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 28 en adelante. Entonces, a ver, ese es el adulterio físico. La persona tiene culpa, temor, culpa, temor, culpa, temor, y lógico, se desencadena una ansiedad generalizada. El paciente va con el médico, doctor, me siento muy nervioso. El médico no le pregunta más allá. Le voy a recetar esto, su presión sí subió un poco, tiene usted taquicardia, ¿siente usted los latidos de su corazón? Sí, doctor, siento cómo late mi corazón. Perfecto, tómese esto y me viene a ver en 3 meses. ¿Se va a resolver el problema? No se va a resolver el problema, se va a agravar. Cada pecado es adulterio contra Dios, contra el Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice el mismo Yahweh, que es un nombre correcto en hebreo, el Padre Todopoderoso. Todo adulterio es pecado contra Dios, todo. Entonces, la persona se sentirá ante el Todopoderoso, aunque no lo diga, con culpa, temor, culpa, temor, culpa, temor. Eso es igual a ansiedad generalizada. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso he prescrito algo ahorita? Pero hay problemas de ansiedad que sí son mediadas por problemas químicos. Y si unimos el problema del alma con el problema químico, eso es una bomba. Explico. Problema del alma, pecado. Problema físico, mucha adrenalina. Es que una cosa a veces va ligada con otra. Y al estómago todavía tratarlo a las patadas, que baja la serotonina hasta el piso. Entonces, por más que se le receten medicinas, ese paciente no se va a sanar. ¿Qué hay que hacer? Es decir, lo primero es tratar el alma. Bueno, yo sé que muchos pacientes no quieren oír de esto, porque a mí me dicen, doctor, yo vine a consulta, no vine a oír de religión. No me lo dicen así, me lo dicen más decentemente, pues. Pero me dicen, por favor, recéteme. Perfecto, yo le receto, pero no se va a resolver su problema. Entonces, primero tratar el alma, y si se atiende el alma, la ansiedad generalizada se va.
Puede ser que no sea pecado, porque yo no dije que todos los problemas del alma sean por pecado. A lo mejor es un joven o una jovencita, porque han estado hablando muchas personas. Quiero que sepan que están hablando miles de personas que tienen ansiedad generalizada. Puede tener una enfermedad del alma, fue abusado o violado de niño o violada de niña. No fue su pecado, fue por pecado de otro. Y ahora tiene una ansiedad generalizada, tiene un trauma. Hay que ayudarlos. ¿Cómo? ¿Un psicoanálisis? No, liberación demoníaca. Y hay 2 audios de liberación demoníaca, 1 y 2, lo digo, en la página gozoypaz.mx. Hay videos en este mismo canal Shalom 132 de oración que hemos hecho aquí con lectura de salmos para la sanidad del alma y del cuerpo. Búsquenlos, van a ver qué bendición. Vamos a suponer que tiene un problema del alma que no es adulterio, no es un trauma, pero es pecado el no perdonar. Y entonces no es libre esa persona porque tiene culpa y tiene temor igual. Entonces hay que desencadenar eso, romper eso. Vamos a suponer que pecó por su ego y quiso un celular más caro o un carro último modelo y se endeudó. Ahí tiene la inquietud de las deudas, la preocupación de las deudas. ¿Eso lo quitará el ejercicio? Lo va a aliviar un poco, pero tiene que afrontar. En la vida tenemos que aprender a afrontar los problemas, porque si no se afrontan los problemas, la ansiedad va a seguir. Y eso no lo va a remediar una pastilla. La pastilla no le va a remediar el hecho de que tenga una ansiedad por deudas. No midió. Por eso también en la página gozoypaz.mx puse hace más o menos más de 10 años 2 audios: economía sana y estabilidad financiera. Se han dado consejos de todo, hermanos. El problema es que los que ya son miembros de la congregación no los escuchan. Y tú que eres nuevo, aprovéchalos. Y tú que eres ya miembro de la congregación, escucha eso. No te endeudes, eso crea una ansiedad a cualquiera. Entonces tenemos que ansiedad generalizada, ¿sí? Sudoración, taquicardia, palpitaciones, etcétera, etcétera. Se sube la presión, pero es multifactorial. Es decir, los factores son diversos. Por eso decía yo, hay que buscar el qué provocó la ansiedad y el cómo se va a resolver. Tú vas a tener la respuesta. Le conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, y vas a encontrar la respuesta ahí. Ahora, ¿necesitas consejo? Ve hablando aquí a la congregación. Hay un grupo de ancianos y de hermanos y de hermanas que me están ayudando a dar consejos. Entonces, eso no le va a remediar una pastilla. Ahora, tú dirás: Roe, estuve esperando tanto tiempo este tema y que nada más nos recomiende usted eso. Cuando llega un paciente o un nuevo hermano y tiene una ansiedad generalizada, yo le empiezo a administrar todo esto, porque esto no se lleva mucho tiempo, hermanos. Ya dije yo que si yo dejo al paciente o al hermano que él se exprese libremente, en 25 minutos cuenta toda su vida. Eso está demostrado. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado. O sea, el poner al paciente o al hermano en un sofá, a ver, tú no me veas y tú habla lo que quieras. Eso se utiliza en la psiquiatría. Yo lo empleo en lo espiritual para ministrar la bendita Torah. Habla lo que quieras, tú no me veas. Es muy importante eso, que el paciente no vea al psiquiatra o al médico. En este caso, que el hermano no vea al Roe. Ok, entonces se empieza a hablar. A los 25 minutos les decía yo, amados hermanos, amigos, amigas, ya está demostrado que el paciente empieza a repetir otra vez la historia. Entonces ya, hasta ahí ya contaste todo. Cuentan si se fueron abusados, si esto, si el otro, aquí, allá, todos sus problemas, que se endeudaron, etc.
Bueno, para el que está ministrando, si tiene los dones de Ruach HaKodesh, puede hacer más cosas todavía. ¿Acaso lo voy a dejar así? Le voy a decir, mira, tienes que resolver esto, vas a respirar esto. Quiero que sepan esto, escuchen bien. Están llegando pacientes con ansiedad generalizada, sean nuevos hermanos o gente que no quiere nada con la Torah, pero llegan con una crisis de ansiedad. Y créanme lo que es tener amor al prójimo, querer ayudar a todas estas personas. Es decir, querer, no es desesperación, pero es querer ayudarlos, porque llegan llorando, llegan con una crisis de pánico, y entonces hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Ahora, yo decía que el toque de un Kadosh, en un tema que le titulé Remedios para la Fatiga 1 y 2, están en este mismo canal, el toque de un Kadosh, que era mucha paz, porque transmitimos la paz a otros. Yahshua lo dice, ustedes son la luz del mundo, entonces lleven luz. Ahora sí, si tenemos luz, tenemos paz. Y entonces, tan solo con hacerle así a la cabeza de una persona, si uno se mantiene en santidad, va a transmitir uno eso. De eso pues vamos a estar platicando mucho, porque hay muchas personas que todo piensan que es satanismo. No. Eso es bendición, eso es divino. Bendecir a una persona y que fluya el Ruach HaKodesh a través de esa persona. Entonces, primero, buscar al Todopoderoso, a Dios, a Yahweh, Yahshua. Segundo, no te sobrecargues de trabajo. Mirad que te lo está diciendo alguien que tiene mucho trabajo. En estos últimos días yo he estado, ¿cómo podemos ir? Regulando más mi trabajo, precisamente para no caer en ansiedad, porque es mucho trabajo, no me quejo, pero tengo que ver entre lo secular y lo espiritual, no agotarme. Luego, evitar la tensión. Evita las amistades contenciosas. ¿Cuántas veces con decirle no te lleves con esa persona te vas a aliviar? No veas esos programas de televisión tan violentos, te vas a sanar. No veas eso, o sea, alejarse de las tensiones. De por sí vivimos en un planeta tan complicado y con la gran tribulación que viene, ¿para qué buscar más tensiones? Entonces, ver algo relajante, no hay como escuchar Jalel, cantos al Todopoderoso, etc. Entonces, a ver, primero buscar a Elohim, no te sobrecargues de trabajo, evitar la tensión nerviosa o a las personas que te pueden contaminar, o sea, que no te van a dar paz, te van a dar problemas, etcétera, etcétera. Y ya entonces pueden consultar también el video, vuelvo a repetir por segunda vez, tratamiento para la ansiedad, crisis de angustia y crisis de pánico. Y hacer ejercicio, comer sanamente, aumentará la serotonina. Vayan avisando, voy a recomendarles algo muy bueno, avisen rápido, voy a recomendar algo muy bueno y nada es droga, nada es droga. Ya hablé sobre la valeriana, por eso les dije que fueran por papel y lápiz. Ya hablé sobre la valeriana, sobre la pasiflora, sobre el magnesio. Vean ese video del magnesio, está en este mismo canal. Fabuloso el magnesio para la ansiedad. Pero les quiero recomendar algo más mientras tú vas atendiendo lo de tus deudas o evitas ya la gente que sea contenciosa y demás. Hay un aminoácido que se llama lisina, con S, lisina, o la conocemos como L-lisina. Esa L-lisina, o la lisina como tal, es un aminoácido y aumenta grandemente la serotonina. ¿Y qué dije? Que es la hormona, un neurotransmisor de la felicidad. Además, la lisina aumenta el GABA. Eso ya lo ministré sobre el GABA. Lo de la lisina es la primera vez que lo pronuncio aquí. Entonces, la lisina lo que hace
es que se aumenta la serotonina y calma muchísimo la ansiedad y no está controlada. O sea, es un aminoácido. Ahora, no se trata de venir aquí y dar clases o recetas de medicina y eso, pero quiero ayudarlos. Miren, pueden conseguir la lisina de 500 miligramos mientras resuelves todo lo demás, recuerda, porque si le vas a entrar al picante y el pobre estómago, o vas a buscar gente contenciosa o vas a seguir viendo cosas que te irritan, no, entonces no va a servir de nada. Vienen tabletas de 500 miligramos en tiendas serias. Busquen siempre tiendas serias, no tienda el patito feo, no, porque si no, entonces quién sabe que te vendan. De 500 miligramos y empezar con una tableta 3 veces al día, en cada alimento. A veces en los envases dice tomar una tableta con el estómago vacío, puede ser también. Ahora, la lisina ayuda muchísimo a la ansiedad. Vas a dormir muy bien, pruébalo, no es droga, se vende sin receta, es un aminoácido. Los aminoácidos son los que forman las proteínas. Si tú consigues la lisina y andas demasiado ansioso, etcétera, pruébala, pero recuerda todo lo anterior. De nada sirve tomar lisina si no te pones a cuentas con el Todopoderoso, si no perdonas, si no quitas tu rencor, tu odio, tu resentimiento, si no haces ejercicio. Recuerda la respiración, recuerda el cómo y el qué. Y en estos próximos días voy a seguir hablando más sobre la ansiedad. De hecho, el día sábado, este próximo Shabbat, a las 4 de la tarde, voy a hablar, le titulé al tema preocupación, ansiedad, ora, la oración. Y recuerden que empezamos con el Salmo 34, verso 4. Que el Eterno les bendiga grandemente, y no es el único tema sobre la ansiedad. Voy a seguir hablando mucho más de todo ello.